Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Janine Olivas. ¿Qué tal, Janine? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorgito. Bien, gracias a Dios. Con mucho calor. Mucho calor. Sí. Digo, sí, temporada de calor ya en Chihuahua. En Chihuahua, Caché. Hace mucho calor, entonces, pues, de modo, ¿verdad? Aquí nos tiene Dios para hacer su voluntad, a pesar del calor, a pesar del clima. Estamos reunidos. Así que gracias y gracias por dar el sí. Digo, sé que ahí te costó un poquito la parte de, pues, no estoy tan lista todavía, pero Dios habló, porque Dios habló y te habló a través de mí y te animaste, entonces pues gracias y te da mucho gusto, no tenemos el placer de conocernos, como que te Facebook, no sé dónde te vi y pues, ayer le decía a una persona que entrevistaba, le digo, no sé si Dios abusó de mi forma de hacer, dije, yo hablo a la gente como si fuéramos conocidos y así. Para el podcast, así como que hay que gente no conozco y le hablo y te animas y lo sí, no nos conocemos, pero pues nos conocemos. Entonces, pues gracias por el sí, gracias por el atrevimiento y mucho gusto nuevamente. Al contrario, te agradezco mucho y sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final, quienes por fe sabemos que Dios siempre busca los medios, ¿no? Para hacer que las cosas sucedan. Entonces, pues te agradezco, ¿verdad? Sobre todo, como bien lo mencionas, tuvo que coincidir y todo que converger en un mismo espacio-tiempo para poder estar aquí y pues bueno, muy agradecida. Gracias. Cuéntanos de qué te dedicas en el laboral. Fíjate que yo soy licenciada en psicología. Ajá. Soy psicoterapeuta, especialista con una maestría y doctorado en terapia familiar y de pareja. Entonces actualmente por las mañanas trabajo en gobierno del estado, en servicios educativos y en el área de educación especial. Ajá. Entonces ahorita estoy desempeñando un proyecto de primeros auxilios psicológicos sobre terapia de contención en una secundaria, fíjate, muy interesante. Okay. Y en las tardes pues en mi consultorio privado, ¿verdad? Atendiendo pues todo aquello que se me permita acompañar. Entonces esas pues es totalmente área clínica, totalmente haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Muy privilegiada y muy agradecida con Dios porque al fin y al cabo siempre he dicho que no hay mayor bendición que dedicarnos a aquello que nos gusta hacer. Es correcto, muy bien. Me da un poquito de risa que dice, vamos a hacerlo agradecida por hacer lo que me gusta. No sé por qué pensé, pues chismecito y me pagan por eso. Total, oye, fíjate que siempre, no, pero si quieres no es broma. Oye, no, fíjate que eso que mencionas, nosotros los psicólogos o los terapeutas hemos encontrado una manera muy rimbombante de podernos autonombrar y es que somos colectores de historias. Okay. Pocas palabras, ¿verdad? Sí, claro. Entonces somos colectores de historias, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces muy privilegiada porque aparte de el poder tener trato con la gente, el poder tener este espacio para compartir desde el dolor lo que las personas vienen y depositan en mí, pues me da ese privilegio, ¿verdad? De poder servir también, ¿verdad? Porque eso también es parte de un servicio que he aprendido a desarrollar y hay mucho camino por recorrer, mucho que aprender, ¿verdad? En el camino pues sabemos que a veces es sinuoso, pero pues aquí estamos agradecidas infinitamente. Muy bien. ¿Más te dedicas tienes algo como que un rubro que te dedicas a la psicología, te dedicas a varios aspectos, no sé? Sí, en lo clínico. Mi área es totalmente clínica. En la mañana sí es un poco más con el enfoque educativo. Yo estuve mucho tiempo en un área de servicios educativos donde era solamente atención psicológica. En el 2019 migro a educación especial. Me lleva a un área más educativa, me lleva a poder atender y acompañar a alumnos, a padres de familia, docentes, en la cuestión de aquellos niños con algunas barreras, ¿verdad? Para el aprendizaje y la participación, ¿verdad? Y ese fue un tiempo hasta que dentro de la
misma USAID, ¿verdad? Que es a donde yo pertenezco, me mandan a iniciar un proyecto de primeros auxilios psicológicos o de terapia de contención, como lo había mencionado. Y ahorita estoy dando precisamente al área pues donde sentimos que ahorita es el grueso, ¿verdad? De todo esto, desgraciadamente, que impacta a la sociedad, que son nuestros adolescentes, con muchísimas problemáticas en el área emocional, pero que al fin y al cabo terminan impactando en el área del aprendizaje, ¿verdad? Y ahorita estoy en esa parte, combinando como todo esto, ¿verdad? Desde la educación especial, perdón, y la parte clínica, ¿verdad? Que estoy desarrollando en la actualidad. Entonces es como una mezcolanza, pero pues yo fui formada 100% en la parte clínica, ¿verdad? Ok. A la parte clínica, ¿a qué te refieres? Hay no sé si desconozco esa parte de si clínico se refiere a un rubro o es más especificado a una área o... Sí, es un enfoque terapéutico. Mira, por ejemplo, como una ramita, un área, hay diferentes, si hablamos de las ingenierías, ¿verdad? Ingeniería mecánica, ingeniería no sé qué, ¿verdad? Acá en la psicología, pues está la clínica, la organizacional, la educativa, la social. Cada área de expertez, por llamarlo de alguna manera, tiene pues algunas formas para poderse desarrollar. En este caso, para mí, la nobleza que yo tengo desde la parte de la psicología clínica es eso, ¿verdad? El acompañar en terapia directamente. Habrá algún psicólogo organizacional que pueda estar en recursos humanos, en otras áreas, ¿verdad? Pero mi área clínica es directamente, o como yo lo pensé desde el inicio cuando yo decidí estudiar psicología, tenía que ver con el acompañamiento a pacientes, consultantes, ¿verdad? Y pues eso es a lo que me dedico. Ok, muy bien. Pues si les interesa, pues terapias ahí psicológicas con Yamil, pues vamos a la sección del video por si quieren preguntarle o agendar cita para que les acompañamiento. Claro que sí. Compartan su historia ¿cómo dijiste ahorita? ¿Historias de qué? ¿Cómo le llaman a la parte de la psicología? ¿Como colectora de historia? Para que les colecte su historia. Muy bien. Y bueno, ¿en la religión estás en algún ministerio, algún grupo? Sí, fíjate, siempre mi área, desde que inicié por estos rumbos a los 14 años, ya hace un buen ratito, ¿verdad? Ya hace, 30 años, ¿verdad? Interrumpí solo 4 años, ya ahorita les compartiré desde qué lugar decidí tomar una pausa. Pero siempre me he desempeñado prioritariamente en ministerios de alabanza, ¿verdad? Empecé formando ministerios con adolescentes, de eso me llevó a ser coordinadora de coros en mi parroquia. Yo pertenezco a la parroquia de San José de Ábalos. Entonces, pues ahí la vida me llevó, ¿verdad? A estar en la pastoral juvenil, a coordinar también algunos grupos de jóvenes, por ahí hacer otras cosas en la diversidad, siempre ahí como que tratando ahí de apoyar. Estuve un tiempo también en la pastoral penitenciaria, ¿verdad? En este caso de Cerecito, ¿verdad? O el Cersay, ¿verdad? Hay una pastoral de adolescentes. Entonces pues ahí he estado ahí como que un poquito moviéndome en este proceso de formación, ¿verdad? En mi servicio religioso. Entonces pues ahí he andado. Ahorita acabo de formar otro coro ministerio de alabanza y giré, fíjate, muy emocionada. Estuve la primera vez, más bien me quedé a cargo del Ministerio de Alabanza Formero, que digo, yo tenía 14 años y yo tenía 6 meses de haber entrado, ¿verdad? No sé, por eso ahorita comentábamos, ¿no? Dios siempre tiene sus formas. Jamás pensé que a los 6 meses de haberme integrado al ministerio, sin previamente haber estado en algo más, de repente me quedo de coordinadora. ¿Sí? Y duré ahí aproximadamente desde los 14 hasta casi los 28, ¿verdad? Que fue cuando ya mi niña ya iba a nacer. Entonces dije, ya no puedo estar aquí. Ya es el Ministerio de Adolescentes y ahí formé el Ministerio de Alabanza Neuma. Y duré ahí también más o menos un periodo de los 28 a los como 12 años en el Ministerio de Alabanza Neuma.
Y después hice una pausa de 4 añitos hasta ahorita que regreso otra vez a las grandes ligas, como dicen por ahí. Ok. Pero es que padre, toda una vida de cantante. Fíjate. Bueno, no sé si cantas o tocas un instrumento, no sé, o las dos. Ambas. Ambas. Tocar guitarra más lírico, siempre me ha gustado mucho la música, pues más mi fuerte es cantar. Si toco la guitarra, soy más amateur, ¿verdad? No tengo esta profesionalización, pero sí ha sido una herramienta que me ha acompañado durante todo este tiempo, fíjate. Okay. Te cuento así a grosso modo, cuando yo era niña, en la casa hace muchos años, usaban incluso que en las casas particulares, ¿verdad? Se dieran como estas jornadas de oración, ¿verdad? Se elegía un día, se juntaban varias personas y luego ahí hacían como una especie de lectio divina, ¿verdad? Sin llamarle de esa manera, ¿no? Sí. Eran como reuniones de oración. Entonces, recuerdo mucho que en mi casa pues iban algunas señoras, ¿verdad? Mi abuelita, que en paz descanse, mi abuela materna, pues ahí congregaba a estas señoras, sacaba la Biblia, se ponía mucho a cantar. Entonces yo agarraba una sillita así como esa verde que tengo por ahí, de esas chiquitas de niños, y yo me ponía ahí con ellos. Entonces era como muy interesante ver toda una dinámica. Y yo me acuerdo que parte de lo que más disfrutaba tenía que ver con las alabanzas, ¿verdad? Entonces me gustaba estar en ese espacio desde muy pequeñita, yo creo que entre los 6, 7 años, de lo que yo alcanzo a percibir, no sé si antes. Entonces de ahí creo que surgió mi amor al servicio y sobre todo mi amor a la música. Tiempo después ya se da la instrucción, en este caso por el señor arzobispo, de que todo se congregara en los templos, ¿verdad? Ya no en las casas de oración. Y a los 14, después de una Pascua, mi abuelita pide información porque yo tenía como esta necesidad o estas ganas, pero mi abuela maravillosamente un día llegué, ya pregunté al coro de San José de las 12:30 que qué necesitabas para entrar. En ese entonces era como una edad un poquito más grande de la que yo tenía. Y me quedé, dijo, pero pues todavía no tienes esa edad. Y yo, ok. Digo, déjame pregunto en el santuario. Y pues venturosamente me animé. La coordinadora en ese entonces maravillosamente me abrió las puertas y bueno, ya lo demás se cuenta por sí mismo, ¿no? A los 6 meses me quedo coordinadora. Ella tiene que, porque era joven también, pero ella ya tenía que irse a estudiar, ¿verdad? Una carrera universitaria, entonces ella se mueve. Y yo me quedo junto con otros 2 queridos amigos, ¿verdad? Que llevan el alma y en el corazón y pues así, ¿verdad? Empezamos un poquito, pero con mucho agradecimiento a mi abuela materna, que creo que ella fue la que sembró esas semillitas sin darse cuenta. Ok. Muy bien. Pues ahora sí que ya entrando en el tema, ya platicaste un poquito de cómo fue tu infancia, pero cuéntanos cómo ha sido la vida de Janine. Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, tienes hermanos, cómo fue tu relación con tus papás. Claro. Fíjate que una buena niñez, yo tengo un problemita en que a veces soy muy selectiva, yo creo, con los recuerdos con los que me quedo, ¿no? Y al fin y al cabo también eso es parte, ¿no?, del ser humano. Sí. Al recuerdo fue una buena niñez. Tengo un hermano, se llama Alejandro, Alex, y somos solamente él y yo, somos 9 años de diferencia. Entonces pues yo mi mayor parte de mi infancia pues la pasé siendo hija única. Cuando nace mi hermano, claro que hay rivalidad fraterna, ¿verdad? ¿Tú eres la mayor? Sí, soy la mayor. Entonces recuerdo una vez, y es algo que no se me olvida, y si él ve pues esto sabrá de qué le estoy hablando. Una vez recuerdo que nos quedamos, yo me quedé dormida en un sillón en la sala y mi mami lo puso así en un sillón. Entonces no sé cómo estuvo, pero rodó mi hermanito, ¿no? Envuelto en cobijas porque era como sí, tiempo de frío.
Me acuerdo que yo oí que lloró, volteé, lo vi en el piso y luego dije así como me levanto, no me levanto. Entra mi mamá, lo ven, y ya cuando vi que, ya me volteé al otro lado y eso es algo que mi hermano siempre me dice, lo lleva en el alma y en el corazón. Okay. Tú me tiraste, le digo, no, pero no te tiré, pero tampoco te recogí. Entonces, mi adolescencia, yo viví en casa de mis abuelos. Okay. Amé profundamente a mi abuelo materno, Él falleció cuando yo tenía 9 años, justo 2 meses antes de que naciera mi hermano. Entonces fue una etapa complicada, ¿verdad? Para mí. Él era una gran parte para mí de un sustento emocional, de apapacho, de protección, ¿sí? Y sí, tuve excelentes papás, ¿verdad? Pero mi abuela era no podía regañarme poquito porque inmediatamente yo acudía a mi abuela. Y cuando él fallece fue un momento complicado, ¿verdad? En familia. Y entonces nace mi hermano y un poquito ahí vamos como familia pues aceptando y resolviendo un poco el duelo por la pérdida de mi abuelo. Entonces, la adolescencia fue una buena etapa de vida, disfruté muchísimo, me encantaba bailar, me encantaba salir con mis amigos. En esa etapa fue cuando yo entro al coro. Okay. Entonces era maravilloso porque yo tenía esta experiencia fantástica que después de los ensayos íbamos a la paletería, íbamos a hacer lo que teníamos el templo donde nosotros cantamos durante estos primeros años de Fuego Nuevo, cuando yo coordino. Tiene su centro pastoral y enfrente pues están unas canchas y está una paletería, entonces era como muy padre, ¿verdad? Okay. Los domingos pues después de misa, cantábamos en misa de 11 los domingos y pues ya salía el plan, ¿verdad? Entonces fue una época maravillosa. ¿Era coro de jóvenes también? Sí, ahí sí era coro de jóvenes, adolescentes y jóvenes, okay. Pero yo estaba en el rango. Okay. Entre los 13 y 16 posiblemente, okay. Entonces pues okay. Estábamos todos igual, más o menos en el mismo rango de edad, entonces 15 años, bailes y demás, a gusto, ¿verdad? Disfrutando. Después de ese periodo entro yo a la preparatoria y ya implicaba un poquito más esfuerzo, ¿verdad? Porque pues se hace un poquito más compleja la escuela, había que organizar más los tiempos, porque había que hacer tarea, había que distribuir esta parte que yo no estaba dispuesta a dejar. Para mí el haber entrado en esa etapa fue maravilloso, aparte que a mí me tocaba como esta responsabilidad de ser el ejemplo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a los congresos de jóvenes, vamos a servir en la kermés del seminario, vamos a hacer tales actividades, vamos a organizar la Pascua, vamos a hacer muchas cosas. Entonces, sin embargo, todo esto implicaba una gran responsabilidad. Entre ellas, yo creo que fue la etapa donde más me costó un poco como lidiar con la idea de ir encontrando este equilibrio entre mi familia y las actividades de la iglesia. Retiros, actividades, Pascuas, los grupos, muchísimas cosas que ya sabemos que datan del servicio, y mi familia en reuniones, en 15 años, en actividades múltiples, días de campo y al final esa fue la parte más complicada en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Que si bien es cierto que mis papás me apoyaron en todo momento, pues había esta parte, ¿verdad? De, ¿saben qué? Pues no voy. Tengo un retiro de evangelización, me voy desde el viernes, regreso el domingo, la Pascua, toda esta parte que en un principio fue un poco complejo equilibrar, pero sin duda se resolvió de la mejor manera, pero sí recuerdo mucho como esta transición, ¿verdad? Un poco complicada, voy creciendo, determino que quiero estudiar psicología. En ese entonces no había, ahora pues
acaba este semestre, si mal no estoy informada, entra psicología en la UASH. Okay. Pero en mi época, te estoy hablando hace 26 años. Okay. Nada más había en escuelas privadas. Entonces, pues mis papás, aún ya con todo el esfuerzo, pues era complicado, ¿verdad? El hecho de decir, híjole, pagarte una escuela que aparte era tetramestral. Teníamos que pagar inscripción cada 4 meses, más la mensualidad, entonces tuve que meterme a trabajar. El horario era sumamente noble, pero pues yo iba de las 7 de la mañana a las 12, 1 del mediodía a la escuela, y de ahí me pasaba a trabajar de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y entonces pues yo llegaba y pues vámonos al coro, vámonos a ensayar, vámonos a hacer el fin de semana, y eso fue un poquito como este proceso que yo viví, ¿verdad? Con apoyo, con compañía, pero muy decidida que eso realmente me nutría y era algo que yo quería hacer, aun con lo que implicaba cansancio, esfuerzo, todo esto que va detrás de un compromiso y de una elección. Obviamente terminó psicología, también viene esta etapa maravillosa que viví, donde ahí conozco a mi marido. En este caso, él también sirvió, ¿verdad? Desde que él era muy joven, estuvo en coro de niños, también ahí mismo en la parroquia. Entonces, pues coincidimos al mismo espacio. Al principio, pues éramos como buenos amigos, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, pues empezamos a tener más esta compenetración, ¿verdad? En actividades, empezábamos a conocernos más en un taller de oración y vida, que todavía entiendo que todavía se van por ahí. La parroquia fue el primero. Y creo que de ahí nació la llamita del amor, ¿verdad? Fue maravilloso porque al final del camino, era algo que los dos compartíamos. Él siempre estuvo en un coro, pero él su servicio mucho tenía que ver, él era un hombre líder, era alguien que siempre fue precursor de muchas cosas. Entonces, lo invitaba mucho a otras parroquias a dar prédicas y muchas cosas. Entonces yo recuerdo que todo esto, pues obviamente yo lo admiraba profundamente. Es decir, ay, qué padre, me encantaba su proactividad, su forma de ser siempre innovadora, un hombre inteligente, pero sobre todo amante de Dios. Y yo dije, qué maravilla. Entonces, después de ese taller de oración y vida, pues se da la oportunidad. Fíjate, precisamente, recuerdo muy bien, un 7 de abril, sí, un lunes santo, santo. Me propuso que si queríamos, porque en 2 ocasiones me preguntó, yo no estaba tan lista, pero ya el sí definitivo fue un lunes 7 de abril, un lunes santo, ¿verdad? Entonces fue marcando el precedente de todo esto que fue nuestro recorrido como pareja, una pareja católica que servía, una pareja con una convicción y unas ganas y un amor infinito hacia Dios. Era muchísimo, muy sencillo, muy sencillo. No lo era todo bueno, ¿verdad? Pero era muchísimo más sencillo el tomar este rumbo, el servicio, el desarrollar actividades, los compromisos, incluso sin la exigencia propia de no me das tiempo, no estás ahí para mí, no, creo que por el contrario, los dos empezamos mucho en esta amalgama y empezamos a desarrollar muchas actividades juntos. Y esa fue parte de este proceso hasta que nos casamos, en 2007, 8 de junio del 2007, y pues obviamente entra otra etapa de vida, ¿verdad? Matrimonio, una hija. Entonces, no sé si te voy contando esa parte de historia. Fíjate que nos casamos el 7 de junio del 2007. Fue una boda maravillosa, yo te puedo decir, fueron yo creo que casi 600 invitados. Nosotros le pedíamos a Dios de la providencia
que encontrara un huequito para que entrara la gente. Siempre nos sentimos muy afortunados de tener muchos amigos y mucha gente que siempre nos quiso. Entonces, la familia de mi marido, pues también siempre muy religiosa, ¿verdad? Mi marido llevaba por nombre Giovanni Barrio, entonces su tío, el padre Carlos Barrio, pues siempre como que los jaló a él, a los primos, entonces siempre hubo como muchos vínculos y muchas cosas que se van, tú ya sabes, haciendo como ramitas. Entonces, cuando es nuestra boda, pues maravillosamente vamos haciendo todo esto, ¿no? Estas redes de gente que él conocía, gente que yo conocía, gente ya amigos en común, entonces imagínate, casi 600 personas en una boda, ¿verdad? Muchísimas. Entonces fue una boda maravillosa, lo soñado para mí, disfrutamos enormemente, fuimos muy privilegiados. No pasó mucho tiempo, yo me embaracé y sin problema nace mi hija. Nace mi hija en mayo del 2008, el 14 de mayo del 2008. Nos sentíamos soñados como papás, ¿verdad? Sin embargo, claro que había retos. Cuando él y yo nos casamos, yo estaba próxima a cumplir 27 y él 28. Ya éramos una pareja ya con mucha definición o muy definida en relación a lo que sí queríamos, lo que no. Entonces el proceso de adaptación y luego nos embarazamos prácticamente muy pronto y luego viene el reto de enfrentarnos a la materno-paternidad. Y también implicó un gran reto, muchísimo, porque aparte mi niña no era llorona, pero no dormía. Ser papás, dejar muchas cosas que ordinariamente llegábamos a hacer, como por ejemplo dejar aquello que de alguna manera es autonomía, vamos, venimos, hacemos, regresamos, llegamos tarde, viajamos, pues no, ¿verdad? Todo se empieza a regir o estar en función un poco de las necesidades de un ser pequeño, ¿verdad? Que necesita de tus cuidados. Empezamos en ese proceso. Mi marido trabajaba muchísimo fuera, él era ingeniero en sistemas. Entonces trabajaba en una empresa que le implicaba viajar muchísimo y en temporadas a veces largas. Entonces, parte de mi embarazo, ¿verdad? A veces creo que también a veces la sufría un poquito, ¿verdad? Porque pues, él por trabajo y obviamente con todo el entendimiento, pero pues había sentido, ¿verdad? Y claro. Yo me puse muy chiflona, ¿verdad? En el embarazo y achaquienta, entonces fue un gran reto a enfrentar, pero él era un hombre extraordinario, maravilloso, amoroso, paciente, servicial, espiritual, entonces fue muchísimo más sencillo el encontrar ese equilibrio con un hombre que apacentara un poquito mi carácter o mi temperamento un poco más fuerte. Entonces siempre fue como, ok, vamos a hacer estas negociaciones, ¿no? Entonces se fue desarrollando nuestro proceso como papás. Viene una etapa complicada para nosotros, ya cuando empezamos a decidir que queríamos volver a ser papás. Perdón. Viene pues enfrentarnos a partes médicas, el entender cómo estábamos listos para volver a ser papás, y viene un proceso complicado. Empezamos a darnos cuenta que teníamos un poquito de dificultad. Yo siempre conocí muy bien mi cuerpo, entonces tenía como un poquito más la idea de los momentos, de las formas de poder empezar a trabajar y esta idea de volver a ser papás, ¿verdad? Entonces se empezó a anudar y obviamente pues empezamos de la mano con la parte médica, nos acercábamos, fue un camino complicado. En el 2016 me embarazo. Me embarazo. Bueno, finales del 2015. Entonces,
contentísimos. Contentísimos, me embarazo, feliz, y viene esta primera experiencia dolorosísima de vida. De repente nos damos cuenta que ese bebé ya no viene, ¿verdad? Okay. Empiezo yo con un sangrado en enero del 2016. Vamos a atención médica con mi ginecólogo. Me hace un ultrasonido y me dice que no escucha el corazón, ¿verdad? Claro que fue un momento muy complicado para mí. Sí. Fue algo dolorosísimo. Pero una parte de mí tenía la intención, la fe, la esperanza de que así sea, ¿verdad? Yo decía, eso le pido mucho a Dios. Ajá. De repente, pues no se da la posibilidad. Me hacen un legrado de ese bebé con el dolor de mi corazón. Me lo hacen en un consultorio. Creo que no fue tan buena decisión, ¿verdad? Por muchos aspectos. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más el alma y el corazón. Sí, claro. Me hacen el legrado el lunes y el sábado mi marido tiene un viaje a Italia. Okay. Del trabajo. Y él me decía, no me voy. Y yo, sí, tienes que irte. Ese fue el parteaguas para él, de tomar la decisión de renunciar al trabajo en el que estaba e iniciar una empresa propia. Okay. Porque pues él se fue con el corazón roto, ¿verdad? Y sobre todo sabiendo que me dejaba a mí en una situación sin precedente, ¿verdad? Es impresionante el amor que se siente por un hijo aunque no lo conozcas. Yo creo que es el amor que no tiene explicación, que para amar tú a una persona tienes que partir desde el conocimiento, ¿verdad? Sí. Los hijos no tienen otra explicación de amor más que este vínculo tan estrecho que se hace desde el momento cero que sabes que eres mamá. El sufrimiento fue profundo. Recuerdo que yo me aislé mucho tiempo. Por tiempo me refiero un poquito como en estas semanas, 2 semanas. Donde estaba como entendiendo y procesando la idea de lo que había pasado. Y yo decía, pero con mi niña no tuve problema, y me explicaba el ginecólogo que las pérdidas eran muchísimo más probables de lo que se tenía en mente, que había un 50% de que pasara y otro de que no, ¿verdad? Un aborto espontáneo. Entonces no tenía como mucha cabida esa explicación en mí. Un día, dentro de este momento, yo estando en casa de mi mamá, ¿verdad? Porque ahí me quedé mientras mi esposo se iba de viaje. Llega mi madrina, es una prima hermana de mi mamá, fíjate, ella tuvo una experiencia dolorosísima de vida. Ella pierde a un hijo por homicidio de una persona psicótica que entra a su casa y comete un acto terrible. Entonces llega a mi madrina conmigo y me ve, ¿lo que pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Le digo, ay tía, le digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo. Yo sé que usted más que nadie sabe, y es algo que jamás tendrá punto de comparación. Y me dijo maravillosamente, de una manera tranquila, serena, me dice, mi hija, cuando falleció Gillo, y yo me acerqué con el padre y me dijo el nombre, pero ahorita no lo tengo a la mente. Y él me comentó, mira hija, tu hijo tenía ya una línea, si no era de esa manera hubiese podido ser de otra. O tu hijo vino y cumplió una misión de vida, tendrás que estudiar. Y yo, ok. Palabras que me fueron como taladrando, yo decía, ok. Y desde ese proceso, me acuerdo que tenía mucho que ver con sentirme como en este proceso de vivirlo acompañada, pero a la vez sola, porque era mi momento. Era mi momento, era
era como tratar de entender dónde estaba posicionada. Sin embargo, Dios siempre estuvo ahí. Yo sentía ese amor profundo de Dios hacia mí, de las diferentes formas. Viví esa parte de mi duelo, lo enfrenté, lo confronté de las mil maneras posibles, ¿no? Entonces continué con mi vida de una manera lo más esperanzadora posible, sabiendo, claro, también ocupándome médicamente, ¿verdad? Utilizando también los recursos. Poco a poco fui desempeñando más, más formas de preparar mi cuerpo, de seguirlo haciendo cosas que pudieran prepararme para estar mejor. Obviamente también viene este proceso ya de ir con algunos médicos para saber pues un poquito que nos dijeran qué estaba pasando mi marido y a mí. Entonces llega eso fue en el 2015, perdón, en el 2014, me embarazo, en 2015, en enero de 2015 pierdo a mi bebé. El año que entra, en el 2016, en diciembre del 2015, mi papi, y recordamos mucho en Navidad, tuvo un dolor muy fuerte, muy severo. Lo llevamos al hospital y regresa y todo, pues con medicamento. Empezamos a ver cambios notorios en mi papá, complicado ahí como entender un poquito qué le pasaba. Él era un hombre muy fuerte, yo le decía que mi papá era como lo equivalente para mí a alguien, un superhéroe que no enfermaba, que no le pasaba nada. Entonces fueron estos meses de ir tratando de entender qué pasaba, y en marzo del 2016 mi papá nos da el diagnóstico de cáncer. Un cáncer que en ese momento no entendíamos muy bien en qué proceso estábamos, y resulta pues que era un cáncer, no tenemos muy claro porque hizo metástasis, si de pulmón a hígado o de hígado a pulmón, ya en etapa 4 obviamente. Entonces fue un proceso complicado, pero Dios fue bueno, ¿verdad? Fue bueno. Fueron meses donde hubo la posibilidad de preparar a mi papá. Para esto mi hermano, cuando él cumple 14, yo teniendo 23, él se involucra también en la iglesia, él toca la guitarra, también canta. Entonces pues empieza este proceso conmigo, ¿verdad? En la iglesia, y hacemos todo eso. Mis papás, obviamente en los retiros nos acompañaban. Yo ya siendo mamá, yo le encargaba a mi hija, y ellos iban y la llevaban, por ejemplo, a la misa del domingo ya de clausura del retiro, a una hora santa. Ellos siempre me apoyaron muchísimo, ¿verdad? De ir por mi hija, de llevarla, de estar, y siempre que fue importante, mis papás siempre. Pero no eran personas que ordinariamente los domingos solieran ir a misa, que comulgaran y todo este proceso. Cuando enferma mi papá, Dios en su infinita bondad nos permite preparar este proceso. Empezamos a mi papá que se confesara, que comulgara, que estuviera en este momento como muy preciso de irlo preparando para lo que ya sabíamos, ¿verdad? Obviamente mi papá de marzo, el diagnóstico se nos da en marzo, y en junio fallece. En este proceso pues vienen muchas cosas, ¿verdad? Ahí yo estoy activa en la pastoral penitenciaria, y fue muy maravilloso porque aparte en ese entonces el hermano de mi esposo, él fue un tiempo seminarista, entonces tuvimos mucha cercanía con la comunidad de él, ¿verdad? Con los seminaristas de ese entonces, y hubo un momento maravilloso. Una vez me dijeron que querían ir a acompañar en un momento a mi papá. Mi papá ya tenía un tiempo que no comía, yo le hacía papillas y nos poníamos ahí una probadita, papá, y eso que hacemos mucho el esfuerzo como familiares de tratar de darles lo que ellos aparentemente necesitan.
¿No le daban alimento por intravenosa? ¿Mande? ¿No le daban alimento por intravenosa? No. Él todavía estaba funcional, obviamente, pero ya tenía muy poco como ganas de poder ya comer y todo esto, ¿verdad? Porque fue totalmente, ¿verdad? Este proceso, inmediatamente mi papá empezó a bajar de peso, además nosotros tomamos la decisión de no darle quimio ni nada, ¿verdad? Porque pues ya era solamente maltratar más su cuerpo. Entonces, en este proceso se dan estos momentos. Esa vez que fueron los seminaristas a casa de mi mamá, de mis papás, fue muy maravilloso. Mi papá cantamos, compartieron un poquito, ¿verdad? Un poquito con mi papá los seminaristas, y él estuvo contentísimo. Yo había hecho frijoles charros que hasta por cierto me quedaron hasta feos. Y yo me acuerdo que mi papá agarró un vaso y empezó a comer, y yo así, con cara de sorpresa, y me decía, a mí mi papá me decía chagalilla. Y chagalilla, le quedaron riquísimos los frijoles. Y yo me sentía como pavo real. Sí, fue un gran momento. El padre Barrio se dio cuenta que estábamos ahí, llegó a la casa de mis papás, ahí le dio la unción. Creo que también hubo por ahí la indulgencia primaria, si mal no me acuerdo, por ahí andábamos, y fue como un momento maravilloso. Mi papá tenía los ojos cerrados porque los muchachos estaban haciendo oración. Cuando abre los ojos, ve al padre Barrio y se soltó llorar y llora, y ya después nos platicó, o sea, en pocas palabras, no vio al hombre, ¿sí? Fue una experiencia maravillosa para nosotros, ¿verdad? En familia siempre le pedimos a Dios que él sanara de la forma que tuviese que sanar. Claro, ¿verdad? Hubiésemos querido que fuese de forma física, no llegó ese momento, ¿verdad? Para esto, en este proceso, hasta antes del 20 de junio, que él falleció, yo me embarazo por tercera vez, contando a mi niña, pero después de mi pérdida de un año antes, me embarazo más o menos como abril, finales de abril, más o menos. Entonces les doy la noticia a mis papás, estaban muy contentos. Mi papá me decía que qué bueno, ¿verdad? Porque iba a haber alguien que de alguna manera compensara un poquito que él ya no estuviese. Entonces, era un aliciente, era parte también de algo que le compartíamos a mi papá sobre algo que lo hiciera el aferrarse a la idea de vivir. Pero viene otra vez este momento complicado, ¿verdad? Ese bebé tampoco estaba destinado para estar aquí en la tierra. Y entonces viene este proceso y empiezo yo a tener problemas, y empiezo este proceso complicado. Empiezo con sangrados, empiezo con consultas médicas, y el corazoncito no se le escucha y demás. Y era algo muy complicado para mí. Por una parte estaba soltando y dejando ir a mi papá, pero por la otra estaba dejando ir a mi bebé, a otro bebé. Yo me acuerdo que cuando íbamos de regreso a mi casa, que es tu casa, íbamos mi marido y yo, y a veces yo me acuerdo que tenía aquí en la garganta, y aprovechamos que mi niña ya fuera dormida. Ya cuando íbamos a la casa, yo le decía a él, quisiera bajarme aquí y salir corriendo y olvidarme del mundo. Todas las noches, porque mi papá había que tener ya otro tipo de cuidados, mucho silencio en la casa porque no aguantaba ya el ruido, entonces era y cuidarlo y estar y muchas cosas. Y yo viviendo mi proceso. Cuando ya médicamente mi bebé ya no tuvo posibilidad, yo tuve que estar en mi casa, más o menos una semana y media, porque ya ahora yo elegí no tener un legrado. La primera vez fue muy doloroso para mí, y emocionalmente yo sentía esta idea de pensar o sentir que a lo mejor pude haberme aferrado más a la vida de mi bebé, cuando sabía que no. Yo decidí tener un aborto en casa, ¿verdad? Así. Quienes han pasado por lo mismo sabrán lo dolorosísimo que es.
pero era un dolor no solamente del cuerpo, era del alma, por muchas cosas. Y me dolía mucho no estar con mi familia, pero no podía exponer que mi papá ya en etapa ya terminal me viera a mí mal también, como la primera vez que estuve ahí en casa. Recuerdo que lloraba como podía, cuando ya vino el momento de la expulsión. Me acuerdo que mi marido y yo nos metimos al baño y yo en una silla y mi bebé haciendo, o mi cuerpo haciendo lo propio, y despidiéndonos de mi bebé de cierta manera, y él en una sillita afuera, y me tomaba de la mano y él llorando junto conmigo y mi niña acostada, ¿verdad? Y nosotros llorando en silencio, pero dejando ir a mi bebé lo más que se podía. Cuando llega ese momento, había que limpiarse las lágrimas porque tenía que seguir. A los 15 días falleció mi papá, ¿verdad? A los 15 días. Pero en esta pérdida, mi papi estaba en casa. Yo siempre vivía con el celular aquí. Y se llegó ese día. Previamente, un martes, estuvo un tío hermano de mi papá que él amó profundamente, como aparte de ser hermano, era como su amigo. Y fue a cortarle el cabello y le comentó. Dijo, oye, Chagalilla, ¿cuándo es el Día del Padre? Digo, este domingo, papi. Digo, ¿por qué? ¿Quieres que hagamos una carne asada? Y yo se quedó muy, muy serio, muy tranquilo. Que Dios se sonrió. Mi niña es bailarina, entonces ese domingo de Día del Padre estuvimos ahí un rato y ella tuvo una presentación, ¿verdad? Tuvo un festival. Entonces, cuando fuimos, él estaba dormido y se la puso a dormir todo el día. Entonces, nosotros nos fuimos al festival, nos fuimos a la casa y entra la llamada que uno nunca quisiera tener. Sí. 2 de la mañana, vi la llamada, salté de la cama y me dice mi marido, ¿qué tienes? Mi papá. Digo, ¿qué pasó? Y mi mamá, Janine, tu papá ya está agonizando. Colgué, me puse lo que podía, ni sé cómo me fui. Y me dice mi marido, vámonos. Digo, no, quédate con Dafne. Le digo, quédate con Dafne, mañana vemos cómo está el asunto, ahorita no tiene caso. Yo volé. Yo vivo acá en el Relis. Mi mamá vive acá en Villa Juárez. Yo creo que hice 7 minutos cuando ordinariamente haces mínimo 20. Yo soy grande. Llegué. Ese domingo habían ido a dar la comunión, ¿verdad? El papá de una muy buena amiga, ¿verdad? De una amiga que amo profundamente, ¿verdad? Y le dio la comunión ese domingo y la madrugada del lunes pues voy, ¿verdad? Y lo veo todavía consciente y luego me dice, oiga Chagalita, ¿y la Chagalilla? Porque a mí era la Chagalita y digo, y mi niña era, no, yo era la Chagalilla y mi niña la Chagalita. Sí, claro. Era la diferencia. Le digo, papi, se quedó en la casa, le dije, pero ahorita ya más tarde, le dije, ahorita no. Bueno, quiso que lo ayudáramos a levantarse. Lo llevamos a la sala y ahí empezó este momento de desprendimiento. Le hablamos a nuestros tíos, a la familia de mi papá, empezaron a llegar en la madrugada. Él empezó a batallar para respirar, demás, estuvimos ahí. De repente yo me fui a conseguir otro tanque de oxígeno y en eso me da mi mamá, me dice, ya regresate. Te estoy hablando, ya eran como las 9 y cacho de la mañana. Me acuerdo que yo me solté llorando y le dije a mi marido, vámonos, ahí por la sede, se dio vuelta en nos encontramos en vialidad, mira, Dios pone siempre en los medios. Y nos acercamos, digo, mi papá se está muriendo, escórtenos. Yo dije, no lo voy a alcanzar a ver. Agradecida. Parecía que íbamos volando. Llegamos a la casa, todavía se nos quedaba viendo mi papá, pero todavía así.
Entonces se cambió de sillón y ya estaban sus hermanos ahí. Entonces yo estaba acá de este lado y lo recuerdo bien porque está sentado mi papi y luego se nos queda viendo y luego se hace para enfrente. Entonces yo lo agarro y le digo, papi, digo, acuéstate. Y no me dejaba acostarlo, fíjate. Con una fuerza todavía que yo te puedo decir que inimaginable para mí, porque él ya estaba agonizando, ¿verdad? Lo acuesto y se me queda viendo, ya con sus ojitos ya casi en blanco. Y luego le digo, ve tranquilo, nosotros vamos a estar bien. Dije, nada más un favor, mándame unos hijos tan buenos como tú. Y ahí cerró sus ojos. Pero en eso mis tíos soltó llorando y regresa y le dice, no llores. Bien, ¿no? Y lo empezamos así a acariciar a mi papá. Fue un funeral muy bonito. Él era muy querido. Era un hombre que era muy sociable, pero aparte era un hombre servicial, era noble, era bondadoso, era un hombre que fácilmente podía hacer migas en cualquier lugar. Fue complicado, nos quedamos, mi marido, mi hija y yo 3 meses ahí en casa de mi mamá lloraba en cada esquina, sí. Era difícil, de repente en este proceso, ¿no? Continuamos adelante, sin embargo siempre había como, Dios está aquí. Me acuerdo que ese día del padre, fíjate, que falleció, nos tocó cantar ese domingo a las 12:30. Nos pidieron el cambio de misa de sábado, porque nosotros en Neuma cantábamos los sábados a las 7 y cantamos el domingo a las 12:30. Okay. Y me acuerdo que cantamos un canto que a mí me gusta mucho y me solté llorando en la comunión. Y yo creía que tenía que ver con el hecho de que era Día del Padre, y una parte de mí pues obviamente me conectaba con el momento de saber que él estaba mal. Sí. Cuando él fallece y ese proceso me dice mi hermano, mi hijo, ¿tú crees que en el fondo sentiste que en realidad mi papá ya se iba? Le digo, yo creo que sí. Le dije, porque Dios ha sido bueno, me ha dado la posibilidad, le digo, a veces de sentir como los desprendimientos de las personas que amo. Y lo entendí, ¿verdad? Y yo dije, gracias Dios por todo esto, porque fue la preparación, porque mi papá comulgó, porque mi papá se fue con la institución de los enfermos, porque se fue con su familia, porque se fue muy amado, porque se fue muy cuidado. Mi mamá es enfermera, así que hasta el último momento utilizó todos los recursos para disminuir el dolor y evitar de tenerla en el hospital. Agradecidos infinitamente con ese proceso. Un proceso complicado, estábamos ahí juntos, pero ahí estábamos juntos. Mi marido siempre al pie del cañón, siempre estando ahí, siempre protegiendo, siempre cuidando, siempre el mejor papá, el mejor esposo, con su familia, ni se diga, con sus hermanos, protector, con la mía, igual, religioso, espiritual, servicial. ¿Qué te puedo decir? Poco a poco fuimos acomodándonos, regresamos un poquito a la parte de lo habitual y llegamos, viene el COVID, ¿verdad? Viene la parte del COVID. Mi marido y yo teníamos un miedo terrible por nuestras familias, ¿verdad? Por mi mamá, por sus papás específicamente, obviamente nuestros hermanos, pero todos los días pensamos, y yo le decía a mi marido, oye, perdido mucho, le digo, yo creo que Diosito, digo, en su infinita misericordia, le dije, nos va a proteger a todos. Entonces, yo me embarazo en mayo del 2020. Sí, como finales de abril, mayo, más o menos. Después de estar en un acompañamiento médico, de entender, de un poquito como que apostarle y bueno, procedimientos dolorosísimos, pero que valían la pena con una finalidad y bueno. Entonces,
me embarazo en ese tiempo, yo digo, ya todo está, o sea, tuvimos ese acompañamiento extramédico, todo lo que se hace alrededor, todo mi cuerpo, los análisis, todo lo que se tenía que hacer. Entonces, aún y con el COVID, ¿verdad? Sentíamos nosotros, estamos bien, por fin vamos a ir agarrando como vuelito de este asunto. Y luego, pues viene otra vez la experiencia. Bebé no está destinado para quedarse aquí en esta tierra. Él hubiese nacido en enero del 2021, ¿verdad? Si hubiéramos continuado con el proceso. Sí. Pero aún así, dentro del dolor de la pérdida, ahí siempre estuvo Dios, dándonos fortaleza, nos conectábamos, íbamos en servicio, en los retiros que se nos pedían, compartir prédicas, en lo que tuviese que ser, ¿verdad? Por línea y todo, ¿verdad? Íbamos a misa en carros, por ejemplo, ahí en San José lo hacían afuera, y en misa de carros, y comulgando lo que se podía, bueno, haciendo lo que se permitía, ¿verdad? Y confiando, y rezando el rosario, y haciendo, y nuestro altar, y haciendo todo este proceso que se tenía que hacer. Pues bebé no llega, ¿verdad? Un golpe durísimo también, otra vez bebé no llega, entonces hacemos otro proceso de más estudios médicos y resulta que yo no tenía dificultad, que mi marido tenía el ADN de su semen fragmentado, a veces algo como más sencillo, pero que otros ginecólogos no habían podido llegar a ese lugar. Le dan una pastillita diaria. Entonces eso lo hacen en noviembre y entre enero y marzo, y vamos a intentar otra vez, con toda la ilusión, con todas las expectativas, con todo este proceso, pero en el fondo a mí me preocupaba mucho mi esposo y mi hija. Mi hija cuando era niña tuvo una crisis de asma bronquial muy severa y la tuve hospitalizada 5 días. Entonces, claro que a mí me daba un pavor terrible que eso sucediera. Nosotros fuimos una familia que nos cuidamos lo más que pudimos, ¿verdad? Hicimos lo que estuviese a nuestro alcance, la sana distancia, desinfección, tratar de no visitar a nuestros seres queridos y demás. Pero por azares de la vida, mi esposo tenía una empresa de telecomunicaciones, entonces cámaras y todo eso, entonces ese era un rubro que no estaba limitado para la atención. Entonces, tú sabes, en un momento mi familia, enfermamos de COVID. Entonces, yo lo veo a él, porque empezó en una Navidad, un 24 de diciembre, estuvimos ahí con mi mamá y mi hermano ya estaba enfermo. Entonces, ese día sentía mal a mi esposo, pero no lo visualizamos de esa manera. Además, él tenía como esta manera, una tosecita muy característica, siempre, como que siempre todo le daba alergia. Un hombre sano, de 41 años, un hombre sin vicios, nada más le encantaba comer. Yo le digo, no, tenía una pancita de esas nutriditas, sin ningún tipo de dificultad. Entonces, el día 29 de diciembre, yo le pedí que se hiciera la prueba de COVID y sale positivo. Pues él entra en aislamiento en la casa y empieza nuestro calvario, ¿verdad? Empieza nuestro calvario complicado, difícil, 3 semanas en casa, su familia enfermos, mi familia, mi hija y yo también, pero nosotros no nos hicimos la prueba. Todo el mundo en sus casas y demás, entonces yo me acuerdo como era en enero, yo nada más me enredaba en bufandas y así salía a comprar medicamento, lo que tuviese que hacer. Entonces, ya cuando uno de los hermanos de mi marido ya fue de los que primero se recuperó de repente, y mi hermano, eran los que ahí me echaban la mano así de repente, mi mamá me mandaba ya comida y cosas así. Yo me acuerdo que yo nada más comía almendras. Porque yo sentía que si él no comía una parte de mí, yo dije almendras, dije aunque sean almendras. La novia de mi hermano, ella es nutrióloga, agradecidísima porque ya te voy a mandar un menú y dáselo así para que no se descompense.
le compró proteínas, me trajo mandado y ¿qué más necesitas? ¿Qué más se ofrece? O sea, a la distancia con redes de apoyo, pero al fin y al cabo ahí. Y confiando y teniendo mucha fe. Después de 3 semanas, yo en ese entonces estaba terminando el doctorado, fíjate. Y eso fue un miércoles. Para esto, un lunes, yo le mandé a hacer estudios de sangre. Yo le tenía un médico, un neumólogo, le tenía un médico con el que nos conectábamos desde El Paso y hacíamos todo lo que podía y estuviese en nuestras manos. Ese lunes le hicieron unos estudios y salió muy bien. El neumólogo me dijo, Giovanni está, bueno, sí, al 100%. Sí. Ok, y yo con la esperanza y con la fe. Mi hermano y mi mamá me ayudaron a investigar en los hospitales privados, porque en ese entonces pues había que pagar un depósito para que te los pudieran recibir a los enfermos. Y el único lugar donde no era estar médica, ahí tú podías entrar, porque nosotros teníamos gastos médicos mayores, entonces podíamos entrar y ya después los gastos médicos entraban, ¿verdad? Entonces yo ya tenía el contacto por si se necesitaba. Yo el miércoles termino el doctorado y yo le digo, oye mi amor, le digo, ya terminé el doctorado, recupérate, le digo, para irnos a festejar. No, sí, y yo me quedaba a dormir afuera del cuarto, en una silla, de esas así, de esas de academia, de esas de camping, de esas, y yo me quedaba dormida así comiendo, afuera toda la noche. Ya nada más en la mañana que él conciliaba un poquito el sueño porque no dormía de la tos y demás. Yo me iba y me acostaba al cuarto de mi hija y dormía 2-3 horas, cuando él también ya se sentía más tranquilo, y así. Yo creo que en ese tiempo me bañé una vez, que yo me acuerdo. El tiempo se paralizó, Jorge. Se paralizó. Y yo confiando y haciendo oración y pidiendo con nuestros cirios, jornadas de oración, teniendo mucha gente pidiendo en todas las misas. Yo me conectaba en las misas y en todas las misas pedían por él, de diferentes parroquias, por lo que fuese, agradecidísima. En ese entonces estaba también algunos sacerdotes allá también en Roma, desde Roma pidiendo por la salud de Giovanni. Yo dije, sí, la vamos a librar. Dije, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Sí, la vamos a librar. Dije, tanta oración, olvídate. Pues al día siguiente, ese miércoles, se levantó y luego, tranquilo, bien, comió, le hizo un caldito de pollo, comió, yo dije, ¿y aquí somos? Pues en la tarde le empezó a bajar la saturación. Llegó un momento que fue insostenible, ya les había hablado a mi hermano y al hermano de él, al hermano más chico, Alan, y llegaron, yo desesperada porque ya era insuficiente el oxígeno, ni el concentrador, ni nada. Ya le habíamos hablado a una ambulancia, yo no podía, yo lo veía y creo que la parte más desesperante de ver a alguien que amas es cuando no puedes respirar. Yo pedía perdón por no poderlo y yo decía, yo daría mi vida por estar ahí donde estás tú. Y traté de estar tranquila y mi hermano se salió como pudo a ir a encontrar la ambulancia y sobre la Teófilo Borunda y para que no batallara al del guardia, manténgame la puerta abierta, viene una ambulancia. Como pudieron, se fueron, mi hermano se fue detrás de él, yo me quedé agarrando unas cosas de él, me acuerdo que me tiré en el piso, estaba mi cuñado y me sostuvo. Mi hija se quedó ahí en la casa, le dije, mi amor, quédate aquí. Mi niña tenía 12, iba a cumplir 13 en mayo. Llegamos a estar médica y me dieron a elegir entre neumólogo o médico interno y decidimos el médico interno. Cuando sale, dice, señora, su esposo viene con el 100% de sus pulmones destrozados. Y yo, dijo, hay que intubarlo sí o sí. Dijo, pero no quiero. Necesito que entre y lo convenza para que nos autorice. Pues entré. ¿Qué pasó, mi amor?
No, llévame a otro lado, le digo, no, le digo, te vas a quedar aquí. Dice que iba a salir muy caro, le digo, no te preocupes por esto, le digo, aparte que tenemos seguros gastos médicos y eso no te puedes. Pues estaba con su oxígeno, obviamente la saturación era poca. Y se acercó un médico y le explicó, le digo, necesito que firmes. Y le preguntó que si, cómo era el proceso, que si dolía, le dijo, no, mira, sí, ya, ok, pues como que él se quedó más tranquilo. Y me dijo, por favor, dile a mi gorda que la amo, avísale a mis papás y pídele a tu papá por mí. Y le digo, sí, claro que sí. Lo besé lo más que pude en su cuerpo. Traté de estar ecuánime porque no podía rendirme. No podía decirle hasta ahí. Me salí hecha a pedazos. Cuando salí, estaba otro de los hermanos de mi marido, Marvin, el que le sigue. Ellos apenas recuperándose también y también pues todavía con los vestigios todavía de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Nos desplomamos y con la esperanza llegaron los papás de él y demás, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos a la casa. Me acuerdo que llegué a la casa, me tiré en el piso, mi hermano me dijo, tranquila, él está vivo, está bien, vamos a orar por él. Llegaron también mi cuñado, Marvin, su esposa, y estuvimos un tiempo ahí. Después nos fuimos a casa de mi mamá, porque ella estaba porque mi hija, pues allá íbamos con mi mamá. Sí. Entonces, fue muy duro para mi mamá vernos. Yo no sé cuántos kilos bajé. Sin embargo, cuando yo llego a la casa de mi mamá y nos ve entrar a nosotras, mi mamá suelta llorando. Éramos un palito, dice ella, dijo, de verles. Fueron 3 semanas en casa, nos vamos a estar médica y empieza el día 1, empieza el 2, entonces le hablo al doctor, mire, ya va mejorando, eso no sé qué, pues mire, ya está haciendo esto, pero obviamente yo con reserva, ¿verdad? Empiezo a sentirme entusiasmada, empiezo a comer un poco, empiezo a sentirme un poquito mejor, más tranquila y se llega el día 9. Se llega el día 9 de la estadía, me habla el doctor y luego me dice, señora, su marido empezó a bajar la oxigenación nuevamente, lo vamos a conectar para ver si podemos ver y hacer unos estudios. El domingo en la mañana me hablan. Esas llamadas de las 2 de la tarde, porque eran la hora igual que las 2 de la mañana como la de mi papá, era algo que me generaba una ansiedad terrible. Me habla el domingo, me dice, señora, pues su esposo tiene una tromboembolia pulmonar. Ya hablé con el neumólogo, no lo puede meter a cirugía porque corre el riesgo de fallecer en el quirófano. Entonces necesitamos hacer una transféresis de plaquetas y todo eso, ya que van a plaquetas, no sé qué. La familia de mi marido y mi familia se movieron, pero los primos de él inmediatamente, el esposo de una prima hermana, fueron inmediatamente y se hizo lo que se pudo luego en el momento. Nosotros nos juntábamos a rezar el rosario todas las noches, en el mismo horario. Entonces se les comunicó a la familia. Yo estuve publicando cómo estaba la salud de Giovanni desde que él entró al hospital. Entonces, cuando me comunican eso, pues comparto qué es para que hacer una gran cadena de oración. Y llega ese momento justo a las 7:45 de la noche que me habla el doctor, veo la llamada y dije, no. Y me dice, pues señora, pues para comentarle que su esposo, dijo,
falleció, dijo a las 7:15 de la noche. Estuvimos en un periodo de más de 30 minutos de reanimación, al cual no respondió y yo me solté llorando, mi mamá se tiró al piso, mi hija se soltó llorando. De repente me acordé y luego le digo, oye, digo, doctor, ¿qué le va a poner de motivo de fallecimiento? Y me dice, un paro cardíaco, dijo, porque le subió un coágulo al corazón. Dije, no va a aparecer COVID, ¿verdad? No. Digo, es que yo no quiero que me cierren el féretro. No, dijo, no se preocupe. Mis suegros lo vieron un 11 de diciembre y ya no lo volvieron a ver conmigo. Y yo no podía hacerle eso a la familia de él, que lo volvieran a ver en un cajón y tampoco poderlo ver ahí adentro. Fue muy difícil. Yo me fui al hospital, un amigo que amo muchísimo, un amigo que es mi hermano, que es abogado, buscó la forma, aparte con muchos apoyos que se tuvo, me dejaron entrar hasta el médico, me revistieron toda, como en ese entonces se vestían los médicos. Fue muy difícil para mí verlo, una bolsa negra. Me solté, lloré y lloré y pues tuve unos escasos minutos porque me empecé a asfixiar. A pesar de que era COVID, fue un funeral muy bonito porque no fue mucha gente que lo amaba a él, que no me amaba a mí, a despedirlo. De ahí vino este receso espiritual. Yo le decía en el féretro, cuando estaba en el féretro, yo le decía a Dios, yo no soy Job. Yo no soy Job. Fueron 4 años, por ejemplo. Sin dudarle de la existencia de Dios, sin dejar de tener cimentada realmente la fe que siempre profesé durante 26 años ininterrumpidos, pero estaba gravemente herida. Tenía muchas pérdidas en mi vida, pero la diferencia es que dentro de esas pérdidas siempre estuvo él conmigo, mi marido. Cuando no estuvieron mis hijos, cuando mi papá, fueron 4 años. Y siempre estaba, y ahora no estaba. Ahora no estaba. No sabía qué hacer con tanto dolor. Dije, ya no puedo aquí. Me salí de los grupos de la iglesia sin decir nada, de coordinar, de hacer. Ya no quiero. Al menos no por este momento. Pasaron 2 años y yo siempre me crié con mi abuela materna. Y ella fue muy privilegiada y Dios nos la concedió una vida de 102 años. Hace 2 años que falleció ella. Y yo creo que fue la muerte más noble que llegamos a tener. Fue una muerte muy bonita. Simplemente ella dejó de estar. Y se apagó como una velita. Ahí en la casa también. Muy complicado. Ha sido muy difícil. 4 años muy difíciles, de muchas altas y bajas. Yo soy terapeuta y he tenido que tener de todo. Tuve que comenzar un tratamiento médico psiquiátrico para poder empezar a comer, porque no podía. Para hacer todo este proceso que me permitiera ser funcional con mi hija, mis acompañamientos, todo lo que tenía que ver económicamente, mis trabajos, todo redoblarlo, ¿verdad? Siempre he estado muy privilegiada y muy acompañada por mi hermano, por mi mamá. Entonces, ellos han sido mi sustento, ellos han sido parte esencial de este asunto y mi niña, ¿verdad? Que mi niña es mi motor aliciente, mi mayor aliciente. Ahora la semana pasada cumplió 17 años. También ha sido un proceso para ella complicado. Sí. Pero dentro de este proceso también viene un periodo de calma. Hay muchas cosas que siguen doliendo y van a doler toda la vida. Sí. Pero
empezamos en este proceso y me di la oportunidad de regresar a donde siempre fui feliz, que es al servicio de la iglesia a través del ministerio. Una vez al mes estamos cantando, porque quiero irme con calma, pero haciendo que esto funcione. Lograr otra vez, porque yo como les explicaba, yo les decía, mi proceso es como cuando nos enojamos con un papá, porque al fin y al cabo para mí es la representación de un papá bueno, ¿verdad? Sí. Y no siempre estamos de acuerdo con los papás, y a veces nos duele mucho y les dejamos de hablar, pero sigue siendo un papá y sigo visualizando también y visibilizando también las cosas que hizo, que hace y que seguramente hará. Pero en ese momento yo no quería. Y mucha gente fue muy maravillosa conmigo porque en este proceso ha entendido este momento para mí. Y cada vez que me veía me hacían extensivo todo el amor y todas las formas de sentir aprecio hacia mí. Y ahora que regresé, aunque sea, he recibido tantas muestras de cariño y maravilloso desde bienvenida a casa, ¿no? Esa palabra tan simple. Sí. Wow. Y yo, gracias por entender mi proceso, gracias por acompañarme, gracias por sostenerme con sus oraciones, gracias por todo lo que han hecho por mí, directa o indirectamente. Sé que hay mucho que crecer y mucho que mejorar y mucho que sanar. Sé que no siempre he tomado las mejores decisiones, sé que me he equivocado infinidad de veces, pero también sé que siempre hay oportunidad de nuevos comienzos y bueno, el Señor me está dando la oportunidad de tener estos nuevos comienzos, de empezar otra vez a crear una nueva historia, de empezar otra vez a construir y afianzar vínculos, darme la oportunidad de rehacer una vida, de tener estas posibilidades de hacer que esto funcione, porque hay mucho camino que recorrer y yo le pido a Dios que me permita acompañar a mi hija. Ya su papá físicamente no está, pero espiritualmente va a estar ahí siempre. Sí. Entonces, en el aquí y en el ahora, valoro mucho más la vida, soy muchísimo más empática con el dolor y en este momento de transición voy encontrando el camino de regreso a mi casa, donde siempre he sido feliz y donde siempre tuve quien me sostuviera, ¿verdad? A través de mi fe absoluta y pues aquí estoy, Jorge, compartiendo toda esta fracción de mi vida. Ha habido muchas cosas buenas en mi vida, muchas cosas que agradezco. Lo que soy, lo que tengo, mi profesión, mi manera de acompañar, soy privilegiada en muchas cosas. Y eso también lo agradezco con el alma y el corazón. También a Dios gracias por todo eso y pues aquí estoy siendo materia dispuesta para lo que Dios disponga de mí y como hiciste en tu oración ahorita inicial, que pusiste que Él ponga todos los medios en todo para que realmente todo se haga para Él, para su servicio, para honrarlo y que a mí me dé las fuerzas para poder continuar en este camino, ¿verdad? Y pues aquí estoy, que Dios sobre mí. Qué impactante pues lo que ha sido tu vida. Fíjate que esa es la parte de soy terapeuta y también me duele, tuve 4 años de duelo y estoy esa parte de navegando para poder encontrar el sentido, ¿no? Y la humanidad es como que pues irracional a veces, la parte de que si alguien es médico, y ¿por qué se enferma, no? Si es médico, ¿por qué se enferma? Y he de confesarte que cuando me dijiste, cuando dije, tu testimonio, y me dijiste, soy terapeuta, y tengo 4 años dándome un tiempo con Dios porque la pérdida, ¿no? Y el sentido más común es como decir, pues es terapeuta, ¿no? O sea, ¿por qué tienes esos duelos? Pues, pero también es, oye, pues somos humanos, la parte de también nos duele, también sentimos, también tenemos pues altas y bajas, no porque tengamos una profesión
significa que vamos a estar eximidos de las enfermedades que lo aquejan, ¿no? Si eres doctor, que no te enfermes. Si eres terapeuta, que oye, pues tienes traumas o tienes problemas en tu mente, ¿no? Simplemente somos humanos. Y qué padre, digo, qué padre esa parte de los 4 años que te has tomado, de respiro, de darte tu tiempo. Digo, medianamente la parte de, bueno, a lo mejor es una prueba de fe. Una prueba de fe donde Dios digo, a ver si a veces comienza tu fe porque pues, me ha servido 26 años y te pongo esta pruebita, ¿verdad? Te pongo esta prueba, es cierto que realmente me amas. Y sí es complicado ahorita la parte que decías de, pues que Dios es como mi padre y pues, me gusta lo que me hace en mi vida, ¿verdad? Pero pues oye, dame chance de asimilarlo, entenderlo y por eso a ti como estás haciendo ahora, ¿no? Después de 4 años, estás como que bueno, aquí estoy nuevamente en casa, como te lo hicieron, te lo han hecho saber en el coro de la iglesia, bienvenida a casa nuevamente. Quizás Dios a través de las personas no te explica, bienvenida a casa donde tanto tiempo nos serviste que te fuiste, como quizá hijo pródigo, quizás por así decirlo, ¿no? Así que sabes que me voy porque no puedo con esto y después sabes que no, si quiero volver a donde está nuestro refugio, ¿no? Siento que Dios es nuestro refugio independientemente de donde andemos en nuestra vida, es nuestro refugio en los momentos buenos, en los momentos malos. Y qué padre esa parte de, bueno, vuelvo con Él, a pesar de mis duelos, a pesar de mi sufrimiento. Y pues sí, realmente esa parte que es de la oración que se hizo antes de empezar el testimonio, era de, pues que sí, o sea, Dios nos mantiene. Digo, no sé si has visto la serie de Chosen, Los Elegidos, que está ahorita en Netflix. Me recordaste porque es una parte ahorita esa parte que dices, oye, pues que yo le he servido mucho y a veces cuesta mucho entender esa parte de cuando le pediste oración a las iglesias, desde Roma, de todos lados estaban orando por tu esposo y que ¿no? Y tú dices, ¿por qué? O sea, si todo el mundo está pidiendo por mi esposo y te he servido por tanto tiempo, Dios, y te lo llevas, ¿no? Esa parte de, pues, ayúdame a entenderte, Dios, porque pues, te estoy sirviendo, te estoy dando y no me concedes lo que tanto te pido. Y esa parte de, bueno, pues que no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero, ¿verdad? Aferra también la oración, esa parte sí decías, pues qué padre, porque mucha gente, no sé si practicar la oración o no, pero mucha gente entró en oración para poder interceder por tu esposo. Y la serie de Chosen, en la parte, digo, no sé si, sabemos que las series no son tal cual como vienen en la Biblia, en la historia, pero en la parte donde creo que es, no creo que discípulo es que cojea, ¿no? Cojea y anda acompañando a Dios. Y luego haciendo milagros, sanando paralíticos, sanando enfermos, resucitando gente, ¿no? Y como que ese discípulo seguía a Dios y decía, si estoy cojeando, ¿no? Yo cojeo y ¿por qué a mí no me sanas, no? Y era parte en la serie donde le pregunta a Jesús, oye, pues, ¿qué onda? O sea, te sirvo y todo, pero ¿y yo qué, no? Y él le decía, esa parte está bien impactante porque le dice, es que tú eres un gran ejemplo para mí, porque a pesar de que tu condición, me sigues sirviendo, me sigues eligiendo. Y es que para ti tengo grandes cosas, no te fijes en lo físico, fíjate en lo espiritual, en lo interno, ¿no? Y esa parte de, oye, pues me quitas seres queridos, Dios, pero aquí sigo, ¿no? Aquí vuelvo a tu camino, vuelvo a ti porque tú eres el único, tú eres el salvador, el mediador, pues es el ritmo de nuestra vida, ¿no? Si así lo queremos. Entonces esa parte de cosas fueron en mi vida que no quisiera, pero son parte de mi vida para poder aferrarme a Dios, para poder decir, ¿sabes qué? Si Dios contigo, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no me guste tus planes para mí, digo, a veces es muy trillada la parte del Padre nuestro de hágase en mí tu voluntad, ¿no? Y bueno, a veces no quisiéramos decir esa parte porque pues, no quiero mi voluntad, no es la de Dios, pero es como que hágase en mí tu voluntad y no me das fuerzas. Así como ahorita lo decíamos, dame fuerzas, Dios, dame fuerzas, ayúdame cómo. Yo lo hago, pero ayúdame cómo para tener fuerzas, para salir adelante y entender, quizá como algo que tú dice tu papá o en tu tía, que digo tu tía, ¿no? Que algo así tipo de tipo, pues que después lo entiendes, ¿no? Y que te empezó a taladrar mucho eso y digo, ¿por qué, no? Sobre el propósito, de las cosas. Ajá. Entonces, a veces de momento sí cuesta un mundo entenderlas de por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Pero después si le damos tiempo, a lo mejor podemos ir entendiendo la parte de por qué pasan las cosas. Digo,
nos toca aprender a vivir con ellas, ¿no? Ahorita, como tú le decías, no es como que se me vaya a olvidar, ¿no? Pues tuve una esposa, tuve unos hijos que no nacieron juntos, ¿no? Simplemente se aprende a vivir con ellos y son parte de nuestra historia para ahora estar aquí, ¿no? Para estar aquí contando, dando fe y legalidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, pues sí, qué tremendo eso que te ha pasado, pero por gracias a Dios aquí estamos para salir adelante, ¿no? Salir adelante de esas dificultades y creo que fue así, ¿no? Creo que fue así quizá cuando te contacté al principio que me dices, ¿sabes qué? No estoy en un buen momento para esto y pues digo, vuelvo a decir, ahorita vuelvo a confirmar más que no fui yo que no fui yo que te habló, no, pues fue Dios, ¿no? Que te convirtieron. Hay que practicarlo, no se vale quedártelo nomás. La gente a lo mejor, alguien requiere saberlo, ¿no? Alguien requiere saberlo y fue como te animaste. Esa parte de, que me gustó lo que me dijiste y me animó, ¿no? Entonces, pues qué padre esa parte. Todo sentimental. No sé si tuviste durante tu tiempo, durante tu vida, algún momento donde sabes que a partir de aquí siento que mi vida fue un cambio de 180 grados para con Dios, o si tuviste varios momentos, digo, empezaste a los 14 años en el coro, no sé si de ahí dijiste, sabes que a partir de aquí me gusta, o si tuviste algún retiro de evangelización, donde, digo, normalmente los retiros de evangelización es donde, pues hay un parte de algo donde de aquí para adelante mi vida cambió, o si tienes varios momentos en tu vida donde has sentido a Dios y muy tangiblemente, que sabes que aquí yo sentí muy bien, o no sé si durante tu vida. No. ¿Te has sentido? Pues mira, mi vida así, fue corriendo, como bien lo mencionas tú. Mi vida en el servicio, como te comentaba, tenía que ver incluso desde la influencia de mi abuela materna. Entonces, claro, han habido momentos significativos para mí, ¿verdad? Y que te puedo platicar tantos, pero obviamente mi retiro de evangelización ha sido maravilloso, las horas santas, estas partes, los servicios en la Pascua, sí, definitivamente. Mi servicio en el CERSAI, en el Cerecito, aprendí muchísimo y me conecté muchísimo con mi sufrimiento también, jovencitos, viviendo desde el dolor también y desde experiencias y negativas o malas decisiones que los llevaron a estar ahí. Entonces, han sido muchos momentos, Jorge. Como bien lo mencionas, creo que desde siempre, ¿verdad? Desde siempre he estado involucrada también en el servicio a la iglesia de diferentes maneras. Digo que de niña ponía una sillita y ahí estaba aplaudiendo, haciendo y bueno, mil cosas que ahora recuerdo y vienen a mí de una manera muy grata. Entonces han sido 26 años hasta el 2021 que han sido maravillosos. Muy buenos, de muchas cosas, mucho esfuerzo, muchos retos, mucho que ha implicado. Yo cuando les compartí en su momento, me acuerdo que una vez me invitaron al Congreso de Adolescentes a dar una prédica y parte era platicar un poquito del testimonio. En ese entonces estaba el padre Chalío y era como muy maravilloso el poder sembrar un poquito, de decirle a los muchachos, quienes estamos ahorita aquí en su momento fuimos como ustedes. En el momento estuvimos ocupando una butaca o un asiento ahí donde tú estabas y nos tocaba ver gente que ya tenía un recorrido y que gracias a eso muchos de nosotros pudiéramos haber dicho sí, por ver el coro cantando allá arriba, por verlos sirviendo, por verlos en cualquier ámbito, decir, a mí me gustaría estar ahí. Entonces tenemos una referencia y mi mayor motivación desde pequeña, obviamente te digo, mucha influencia de mi figura, mi abuela materna, y ya al momento de hacer vida con mi esposo, pues éramos una pareja que los dos estábamos exactamente en la misma sintonía, ¿verdad? Los dos tomamos decisiones y andábamos aquí, andábamos allá, los mismos ministerios, aquí allá, yo lo acompañaba a él a mí, y mi niña, ¿verdad? También desde que estaba en el vientre andábamos ahí en las Pascuas, ¿verdad? Haciendo cosas, pues en lo que fue el proceso de desapego para ya dejar que solamente los muchachos hicieran su parte. Entonces, pues eso es, Jorge. Ha sido un camino, te digo, maravilloso también.
no te comparto solamente lo duro, dentro de mi testimonio te comparto aquello que marcó mi vida, sí dentro del dolor, pero también hubo cosas maravillosas que yo viví. Incluso esto, o sea, el hecho de toda la gente que me hace sentir amada, que me hace sentir cuidada, que me hace sentir validada, incluso todo este proceso que yo he tenido de que me ven en la calle y me dan un abrazo, que se alegran por mí, que ven a mi hija ahora que anda en la Pascua, que va y me mandan saludos a través de ella, que le dicen cosas bonitas, muchas cosas, Jorge, también que me ha brindado todo este servicio de tantos años de vida. Entonces, pues aquí estoy, ¿verdad? Abierta a lo que venga, no sé qué venga para mí. Trato de ser como muy fiel a lo que la vida me va presentando. Aprendí a no volar, aprendí a no, ¿cómo te diré? A ir mucho en el futuro, pensando cuando llegue, si me voy en 5, no. Yo estoy un poquito más enfocada en el aquí y en el ahora, y para mí eso es lo más importante. La vida de un día a otro se va, y lo aprendí bien, lo aprendí muy bien. Y pues bueno, cuidando a mi familia, cuidando a mi hija, a la gente que amo, tratando de estar ahí. Sé que me falta mucho, ¿verdad? A veces mis tiempos son, tú y yo batallamos mucho para conciliar en cuestión de tiempos, pero pues aquí estamos. Yo te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí y que no hayas quitado el dedo del renglón, ¿verdad? Porque al primero yo dije, ay, Diosito, sí, no, y llega esta parte, ¿no? Sí estoy, sí, pero bueno, es parte de esto que bien dices tú. El Señor busca las maneras, y yo parte de lo que yo le decía es esto, Señor, pues estoy herida y no quiero nada. Y si un día llega un momento de reconciliación, pues bueno, ¿verdad? Pues tú harás tu parte y yo haré la mía, y bueno, pues él está haciendo su parte, ¿verdad? Ahora me toca. Muy bien, digo, pues así que es que padre esa parte que dices de que la parte dura, pero también ha sido muchos momentos buenos. Digo, no fueron 26 años, ¿no? Si no hubieran sido bonitos, pues no hubiera estado bien, a lo mejor. Entonces, pues qué padre que esa parte de las conjuras en las 12 fueron momentos duros y momentos bonitos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, aquí seguimos, queriendo reconciliarnos, como así dijiste, digo, porque los momentos difíciles fueron muy difíciles, pero digo, es que siento que la relación con Dios es como otras veces, como nuestro Padre, y a veces lo comparamos con una relación de pareja, ¿no? Como te puedes esperar con una pareja, pero oye, pues te reconcilias porque, digo, si humanamente la pareja es viable, ¿no? Pero esa parte de reconciliarte con Dios, como que, pues que sí o sí es mi Padre, es el que nos tiene que ir de pie, y como estar peleados con él, ¿no? Así podemos tener nuestro tiempo, dame chance de hacer mi coraje que está por aparte, y ya después nos reconciliamos, pero pues que para esa parte de ejemplificar de, pues, han sido momentos buenos, momentos malos, pero aquí estamos para gracia de Dios, y para, sabes, como tú lo dijiste ahorita, o sea, donde me pongas, ahí voy a estar. Digo, no sé qué vas a pedir nada, pero pues, vale. Dale, hombre, ¿qué quieras, hombre? Ya aquí está. ¿Qué más puede ser, hombre? Claro, totalmente. Creo que para esa parte, que como esa parte, y que para esa parte de Dios, ¿sabes qué? Pues te mando muchas personas para que te den afecto, te den cariño, te den a tu hija, a ti, y fíjate que esa es la parte ya valoro más la vida, ya convivo más con mis seres queridos, los cuido más. Yo quizá antes, no sé si antes lo hacías o tan así efusivamente como lo puedo hacer ahora. Y a veces nos pasan estas situaciones en nuestra vida donde nos tienen que pasar cosas para valorar la vida, nos tienen que pasar cosas para pasar tiempo con los seres queridos. Digo, en una ocasión me acordé de una persona que entrevisté que tenía años sin hablar con su papá, años, porque se peleó por X o Y. Y hasta que se enfermó su papá, él pudo convivir con su papá mucho tiempo. Y convivió con él y se perdonaron y se disfruté, porque creo que su papá le duró como un año. También falleció, lamentablemente. Pero ese año que estoy con papá, dije, ¿por qué no lo perdoné antes? ¿Por qué no hablé con él antes? Entonces, digo, pues a veces nos pasan cosas para reconciliarnos y valorar la compañía de los seres queridos, ¿no? Que a veces
por humanidades o lo que tú quieras, a veces nos pasa que por rencores, lo que quieras, nos alejamos de alguien, ya sea que pasan cosas y oye, pues sabes que sí, siempre sí quiero, ¿no? Entonces, a lo mejor fue parte del plan de Dios de aprender a valorar la vida, de disfrutar el presente. Y a veces, para bien o para mal, la parte de pensar el futuro, ¿no? Tener objetivos, metas, y cuando estemos acá, cuando tengamos esta edad, cuando este tiempo, pero a veces, como tú dijiste, o sea, a veces no sabemos si vamos a llegar, a veces podemos, mañana no estemos, entonces no es mal, porque no es malo la parte de pensar al futuro, de imaginarnos al futuro, pero siempre teniendo los pies en la tierra, ¿no? Claro. La parte de valorar el presente, convivir con mis seres queridos en el presente, disfrutar el presente. Después de ahí, pues Dios dirá, Dios tiene la última voluntad, pero siento que a veces nos perdemos de disfrutar el presente por pensar en un futuro mejor, ¿no? Totalmente. Entonces esa parte de, pues Dios tiene su manera de hacernos entender. Bueno. Ya pues cerrando ya mi testimonio, ¿qué hubiera sido Yanin si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera entrado a ese coro, a ese retiro de evangelización, por las pérdidas de tus hijos, de tu esposo, de tu papá, ¿qué hubiera sido Yanin? Híjole, qué interesante pregunta. Creo que no te puedo decir que hubiese sido de esa Yanin porque no la alcanzo a visualizar. Todo lo que he conocido siempre es en relación a esto y todo lo que soy en el aquí y en el ahora tiene que ver con todas estas decisiones de servicio, pero también con lo que Dios ha hecho en mí. Entonces sí creo fielmente que el Señor también Él me eligió de múltiples maneras para vivir lo que tengo que vivir. No cambiaría las cosas. En su momento entró el dolor, claro, ¿verdad? Sí. Pero viene esta parte del discernimiento, al menos en pequeños goteos, y te das cuenta que yo siempre he sido muy feliz, siempre fui muy feliz. No sé si hubiese llegado a ser psicóloga, no sé si hubiese llegado, posiblemente sí, posiblemente no. Lo que sí es que pensar en ello no es algo que a lo mejor ahorita para mí entre en una discusión, ¿verdad? Híjole, si a lo mejor no, más bien es como me quedo con la idea de lo privilegiada que soy. Eso es, o sea, también saber, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿verdad? Desde el vientre nosotros, ¿verdad? Ya estamos bien pensados y Dios nos tocó de manera muy especial y sabe el propósito de vida, entonces no pude tener otra misión en la vida que la que tengo ahorita. Y yo lo que hago, y lo hice en los 4 años que tuve este receso, es tratar de ser la mejor persona que pueda ser, totalmente equivocándome de 1000 maneras. Es difícil alcanzar un nivel máximo de decir lo hago perfecto, porque solo Dios, en mi humanidad, claro que me equivoqué mucho, pero traté de ser la mejor persona que pude ser. Hay mucho que construir, hay mucho que hacer, hay mucho que solucionar, hay mucho que construir, que hay muchas cosas que empezar a hacer. Hay muchas cosas que hay que empezar a hacer, como esto que decías. A veces irnos como en la rayita, no es que sea fácil, ¿verdad? Pero nos permite como ir siguiendo una línea, a veces cortar el camino y volver a empezar de cero implica muchas cosas, entre ellas esto, ¿no? El saber hasta dónde de nuevo voy a estar dispuesta a poder hacer cosas, como te decía, ¿no? Desde la renuncia que se hacen a cosas que antes eran muchísimo más sencillas, bueno, ahora como adulta implican nuevos retos, pero si hay que empezar desde abajo se empieza, las veces que sean necesarias, porque hay una certeza de que si regresamos a ese lugar es porque Dios va a poner esos medios. ¿Cómo? No lo sé. Yo estoy ahorita depositada sintiendo un proceso despacito, no queriendo comerme el mundo. Sí. Una vez al mes para mí es así como despacito, y pues ya Dios dirá, ¿verdad? ¿Qué viene? Para mí no sé hasta dónde, si sea un tiempo también para reconciliarme y también mudarme a algún otro servicio o algo, no lo sé. Lo que sí es que me voy como los AA, ¿verdad? Solo por hoy, irme despacito y eso me da tranquilidad.
¿sí? Me da tranquilidad y teniendo redes de apoyo, la vida es muchísimo más sencilla y más fácil. Y agradecida contigo, Jorge, por el espacio, por hacer este tipo de momentos, crearlos, generarlos, de compartir y saber precisamente que el pequeño impacto que se pueda tener en alguien tiene que ver con un mensaje muy preciso. Dios sabe y tú eres un instrumento. Y yo agradecida, ¿verdad? Porque apenas hemos cantado una misa, ¿verdad? El 10 de mayo, entonces llegaste en el momento justo, porque si hubo gente a mi alrededor que en este tiempo me invitaban a dar prédicas o a esto, entonces traté de ser muy honesta, de decir, estoy fuera de Fielders. No estoy dentro de este asunto, entonces llegaste tú en el momento justo, como dice la canción, y pues agradecida por todo lo que das y sigue haciéndole mucho bien a la gente a través de tu trabajo y sobre todo también siendo este instrumento para poder llevar sanación a muchas personas, porque sí es cierto, a veces sanamos a través de las historias de otras personas. Y nos damos oportunidad de vivir también a través de lo que otras personas nos comparten, de saber que sí se puede y que sí está bien, a veces no estar bien, porque a veces nos sentimos poco merecedores y creo que cuando más poco merecedores nos sentimos, creo que es ahí donde Dios más nos sostiene, porque sabe nuestra vulnerabilidad y el sentirnos indignos o el sentirnos de esta manera, entonces pues Dios obra, Dios hace lo que tenga que hacer, entonces pues por aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias por estos trabajos de Dios, por la gloria de Dios. Y que para esa parte que decías de pues Dios nos levanta, ¿no? Cuando Dios nos mande, nos ayuda a levantarnos y me hace un poquito conflicto la parte de, bueno, no tanto conflicto, sino en la parte de que dices de que pues hay que volver a empezar de cero, empezamos, ¿no? Y después ya empezamos con Dios, ya empezamos desde la fe. Totalmente. Empezamos si nos pasa una prueba dura, luego soy muy trillado de la parte de Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrera, vaya, de que también. Suéltame. Ya llevo 5 batallas, ya vamos a estar bien mal, ¿no? Y una vez un chavo comentaba, tenía un testimonio, decía, a mí me gusta ser el mejor guerrero de Dios porque pues echamos por él, ¿no? A fin de cuentas estamos aquí por Dios y que nos pongan las batallas, pues la parte romántica, ¿no? Esa parte de, pues aquí estoy por Dios y dale, pues los golpes que tengas que dar, pero aquí estamos por ti, a fin de cuentas si duelen. Y en su momento es como que no quisiera, ¿verdad? Pero ya después, ¿sabes qué? Porque lo es porque me usa como instrumento. Y justamente esa parte, el tiempo que tengo con ese proyecto del podcast, mucha gente me ha dicho, es que pues ahorita la civilización, la sociedad está muy inmiscuida en lo digital, ¿no? En la parte de Netflix, en el celular, en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y muchas veces la gente deja por eso, deja de ir a las iglesias. Entonces hay que parar esa parte del proyecto porque se sube a las redes sociales, a Facebook, a Spotify, ¿no? Entonces si le puede llegar a la gente a través de las redes sociales, si les puede llevar a Dios, pues qué padre. Y pues simplemente esa es la intención de este proyecto y la parte de darle a conocer a la gente que Dios ha hablado en nuestras vidas, que a veces no ha sido fácil los momentos, que a veces quisiéramos no haberlos vivido, pero gracias a Dios estamos de pie, gracias a Dios estamos levantados y gracias a Dios nos ayuda a levantarnos. En la parte pues tú eres un muy buen ejemplo de ¿sabes qué? O sea, pues estuve tumbada por lo que me pasó en mi vida, pero Dios me ayudó a levantar. Dios me está ayudando a levantarme y poco a poco va, a lo mejor como un bebé recién nacido, la parte de, se me olvidó cómo caminar, ¿verdad? Cómo caminar por Dios, pero ahí vas poco a poquito, un día al mes, y dando pasos para volver a darle camino para con Dios. Y pues el instrumento de Dios, es darle a la gente a conocer, ¿sabes qué? Pues sí, aquí estamos de pie ante Dios. A veces no nos gusta lo que nos ponen, pero para Él todo, ¿no? Para Él todo, dispuestos a servirle a Él, aunque no nos guste, Dios nos acompaña en los malos momentos, también nos acompaña en los buenos momentos, entonces pues es un dar y dar, ¿no? A veces tenemos un buen momento y gracias a Dios. Tenemos un mal momento y pues gracias a Dios, ¿verdad? O sea, no me gusta decirle pues gracias, pero gracias a Dios, ¿no? Entonces en las buenas y en las malas aquí estamos, Dios, y
Entonces, que gracias por eso. Y pues qué padre esa parte de no imaginarte esa parte de cómo hubiera sido tu vida si no estuvieras con Dios. Digo, porque a fin de cuentas, qué padre esa parte que ejemplificas de lo que soy, ahorita soy lo que soy, y me imagino a Yamin, ¿no? Siento que lo que soy me gusta, siento que lo que soy me gusta, y pues gloria a Dios por esa parte. Ya para acabar, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se atreve a conocer a Dios, que tuvo quizás un momento con Dios y se alejó completamente de Dios, o que ha tenido pérdida de seres queridos y se ha alejado de Dios? ¿Qué le dices a Dios? Bien lo dijiste, no me gustan las frases trilladas, creo que es simplemente, incluso lo digo como terapeuta, creo que cada quien tiene su propio proceso y todo cobra la calma en el momento justo, y qué maravillosas oportunidades llegamos a tener algunos de tener redes de apoyo y tener también algún punto de referencia donde sostenernos. En este caso, hablando de fe, ¿verdad? El saber que ahí va a estar siempre ese papá bueno, y que en algún momento, cuando estemos listos también, ahí va a estar listo para recibirnos, porque ahí está precisamente la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y yo regresé poniendo esto como hijo pródigo, que venía así, ¿verdad? Que venía dispuesta a regresar a la casa del Padre. Entonces, es eso, nada más que cada quien viva las cosas a su forma, a su manera, siendo muy compasivos, siendo muy amorosos con su proceso, el no tratar de que esto funcione porque así debe de ser, sino el ser lo más auténticos posibles. Y bueno, Dios va a poner los medios, las personas correctas en el momento correcto. Entonces, pues aquí. Y claro, ¿verdad? Pedir la ayuda pertinente, eso también no lo puedo dejar de lado. Los duelos también se resuelven de la mano de otras personas. Entonces, pues eso es importante, saber que Dios también pone los medios para poder también encontrar recursos que nos ayuden a poder hacer que funcionen las cosas. Entonces, procesos de terapia, asesorías espirituales, acompañamiento médico psiquiátrico, todo esto que contribuye precisamente a hacer que los duelos vayan cumpliendo su función, ¿verdad? No va a ser para siempre. Dice por ahí esta frase, ¿verdad? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces un día ya dejamos de sufrir, nos va a seguir doliendo, pero vamos a dejar de sufrir, que eso es importantísimo, y nos va a dar la oportunidad de continuar con una vida. Entonces, acérquense a la gente, ¿verdad?, que pueda ayudarlos en lo espiritual, en lo emocional, en lo médico, que siempre encuentren ese lugar justo para poderse sentir acompañados y no vivir estas experiencias en solitario. ¿Sí? Siempre va a haber alguien que va a estar ahí para nosotros. ¿Sale? Pero sí que esa parte es muy cierta, digo, la parte que decías de el dolor, el sufrimiento es inevitable, el acompañamiento es esencial, ¿no? Siento que es muy importante esa parte de ser una comunidad, además en lo espiritual, ser una comunidad para que te ayuden a sobrellevar los duelos, la parte de, digo, antes, ahorita ya es un poco más normalizado la parte de la terapia, era con psicólogo, un terapeuta. Antes era muy trillada la parte que, no, si vas con un psicólogo o un terapeuta estás bien loco, no estás bien loca. Ahora ya es más normal, digo, se acepta más de que tenemos esa necesidad de ayudarnos, de terapiarnos, de buscar introspección para ver qué podemos mejorar, y que para esa parte que lo digas, ¿no? Esa parte de puedes tener un duelo, sufrimiento, pero acompáñate con alguien, acompáñate con la comunidad, con alguien espiritual, terapeuta, un psicólogo, y todo va a fluir, ¿no? Todo va a salir adelante. No, el dolor no es el sufrimiento, como tú decías, no es para siempre. Digo, el dolor sí, el recordar algo siempre va a estar ahí, ¿no? Porque a fin de cuentas son sentimientos que nos van a acompañar toda la vida, pero el poder sufrir sí se puede quitar o reducir en gran medida si lo trabajamos con la ayuda de alguien más, ¿no? Claro, totalmente.
Muy bien, muchas gracias, Jenny, por tu testimonio. Realmente no nos conocíamos y qué padre esa parte pues, conocer tu testimonio, de darnos cuenta de lo que ha hecho Dios digo, a mí me gusta mucho esa parte del testimonio de las personas porque de esa manera te das cuenta de lo que Dios ha hecho en cada vida de cada uno de nosotros, ¿no? Puede ver gente en la iglesia y pues, a lo mejor pues, se le va bien, ¿no? Pero realmente nomás conoces a la gente que va a tu templo, no conoces el otro lado de la ciudad, del estado, no sé, de otras personas que ha hecho obras en su vida. Entonces, qué padre esa parte de conocer a través de personas lo que ha hecho Dios en sus vidas, de las maravillas que hace Dios, que pues a sus modos son maravillas, a veces no son maravillas para las personas que lo viven, no. pero al fin y al cabo son maravillas. ¿No? Primero, el testimonio de Yanin le sirve para acercarse a Dios. Si sienten que algún conocido le puede servir el testimonio de Yanin, compártelo como siempre lo decimos. La idea es todos crecer en comunidad, darnos cuenta que los problemas, todos tenemos problemas, no es como que un caso aislado de que tengo problemas en mi vida, yo más soy yo, ¿no? Todos tenemos problemas, diferentes situaciones, pero todos tenemos un sufrir, pero darnos a conocer que de la mano de Dios todo es más llevadero, en comunidad, todo salir adelante. Vamos a comenzar otra vez nuevamente de las terapias con Yanni, pues si les interesa lo dejamos en la descripción del video, si les interesa pues ahí le contacten para una terapia. Y pues es la oportunidad de servir a Dios, acercarse a Dios, no tengan miedo de acercarse a Dios, Él es maravilloso, digo, tiene sus maneras a veces muy rudas para hacernos entender cosas, pero dense cuenta que de la mano de Dios en comunidad todo es mejor. Denle compartir el testimonio, coméntenos qué les gustó, qué llamó la atención del testimonio y nos vemos a la próxima. Dios los siga bendiciendo. Gracias.